Mm, ya podemos empezar. Bien, buenas tardes con todos, buenas tardes público presente, a las partes debatientes. En esta oportunidad, el FSU tiene el agrado de presentarles un debate acerca del proyecto de ley 904, que es sobre la ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. ¿Es un beneficio o perjuicio para la sociedad peruana? En esta oportunidad tenemos el agrado de dos personas ilustres. Tenemos por un lado a Susana Chávez, que es obstetra, maestra en salud pública, con entrenamiento en políticas públicas. Asimismo, es fundadora y directora ejecutiva de PROMSEX, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, y secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI. Por el otro lado, tenemos a Paola Martínez, quien es abogada por la Universidad San Martín de Porres, especialista en políticas públicas y gestión pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es abogada de RENAFAM, que es la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia. Con este pequeño preámbulo, damos inicio al debate. Le doy pase a la directora de PRONSEX, Susana Chávez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad y por definitivamente seguir ampliando este tema, ¿no? Bien, la primera parte que se me ha pedido hablar es sobre la educación sexual en el Perú. Lo que yo quiero señalar es que en el Perú no existe una normativa nacional con rango de ley que respalde un programa de educación sexual tal como ocurre en todos nuestros países vecinos. Todos los países tienen una ley de educación sexual o de salud sexual y reproductiva que marca un horizonte de política pública. Nosotros tenemos solamente una normativa que es dada por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, con una resolución ministerial. A pesar de que desde de 1996 ya tenemos un programa nacional de educación sexual. Y desde esta fecha se ha venido generando algunas actividades. Sin embargo, es recién en el 2008 en que se aprueba por primera vez los lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para la educación sexual integral. Y bueno, desde esa fecha, digamos, hasta ahora del 96, 2008, en realidad lo que hemos tenido son enormes dificultades para implementar una política y han sido básicamente de situaciones de resultados adversos, tal como vamos a ver en algunos datos, ¿no? No hemos tenido una política que se desarrolle de manera consistente y sistemática, expresada fundamentalmente por falta de voluntad política, por desinformación, por una escasa capacitación de los docentes y por una ausencia de sistemas de información tal como se señalan en varios documentos. Y en ese sentido, recién en el 2016 es que se decidió implementar estas políticas, bueno, generándose una reacción muy adversa que hasta la fecha no ha podido ser superada. ¿Qué cosa es la educación sexual integral? La educación sexual integral es una propuesta educativa que está fundamentalmente orientada a proteger algo muy importante en la vida de las personas, que es la salud sexual y reproductiva, y particularmente la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes. Porque este es un mecanismo de asegurar, por un lado, sus planes de vida, viviendo una sexualidad responsable, segura, placentera, sin violencia de género. La educación sexual, o lo que llamamos ESI, es una condición previa para ejercer la autonomía corporal, que no solamente exige el derecho a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, sino sobre todo a tener información. Y además de la constatación que este no es un asunto que se aprende de la noche a la mañana, es un proceso paulatino que la gente va aprendiendo a reconocer y hasta lograr a una madurez en el que pueda decidir. Por lo tanto, la educación sexual tiene que estar a lo largo de la vida para así relacionarnos
con nuestro propio cuerpo, sin temores, sin prejuicios infundados, y tiene ese proceso de gradualidad que explicábamos que va a tener y depender de la edad. Y entonces, el otro tema que también es muy importante reconocer, que la educación sexual tiene como fundamentos principios de derechos humanos, pues contribuye fomentando, por un lado, la igualdad de género, empoderando a los más jóvenes a erradicar estereotipos y con ello algo muy importante, a erradicar la discriminación. Bueno, ¿qué opinan? Y esto es bien, bien importante, la gente sobre la educación sexual. Fíjense, se han hecho encuestas en este país para levantar cuál es la opinión sobre la educación sexual y lo que se ha encontrado que es en que el 97 y 100% de los estudiantes, docentes y directores consideran que se debería enseñar educación sexual en las escuelas. Y un 89% de los alumnos consideran que sus padres están de acuerdo. La gran mayoría de los estudiantes, el 92%, señalan que la ESI le ha sido útil o le ha sido muy útil. Y más de un tercio, el 39%, señalan que comenzaron a recibir recién en los últimos años la educación secundaria, lo bueno que hubiese sido recibirlo de manera más temprana. Y además se ha también encontrado que solamente el 9% de estudiantes tuvieron los 18 temas que se plantean en la educación sexual y además se encontró que un tercio, a pesar que los profesores consideran que es importante la educación sexual, un tercio de los profesores consideran que tener relaciones sexuales es peligroso y deben evitarse antes de casarse. Y los principales retos que tienen los profesores es definitivamente la falta de recursos, la falta de capacitación, el poco tiempo disponible. ¿De dónde sale esta información? Que es muy importante además señalar, sale de un estudio realizado por la Universidad Cayetano Heredia en el año 2016, que se aplicó en 3 departamentos del Perú, en Lima, Ucayali y Ayacucho, en un contexto sumamente diverso para entender estos temas. Bueno, ¿y por qué es importante la educación sexual para ir terminando? Primero, es importante porque 3 de cada 10 adolescentes, mujeres y varones entre 15 y 19 años que han tenido relaciones sexuales dijeron que estas fueron inesperadas o no planeadas. El 14, el inicio de la edad sexual se produce alrededor de los 14 años. Y el problema es que muchos de estos inicios sexuales se dan totalmente con desconocimiento de los mecanismos de prevención. El conocimiento de métodos de protección, si bien están asegurados y se conocen de manera amplia, solo el 28% de las mujeres entre 15 y 19 años y el 83% de varones sexualmente activos lo han usado alguna vez. Y en los últimos 20 años, diría yo, 30 años, el embarazo en adolescentes es uno de los factores que menos ha cambiado y es determinante, lamentablemente, para por lo menos un 25% de la población que esta sea un asunto para no continuar con los estudios. Lamentablemente, el embarazo en adolescentes continúa siendo la principal causa del abandono escolar y con ello la inserción al trabajo precario y con esto la pobreza. Quería terminar con esos datos porque me parece que es importante tomar en consideración su impacto. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora la señorita Paola Martínez dispone de igual 8 minutos para poder dar su discurso respecto a la primera parte, que como ya lo mencionamos es el contexto peruano y la necesidad del proyecto respecto a la educación sexual. Sí, pedí autorización para compartir pantalla, por favor. Oh, claro. ¿Ya está? ¿Me confirma si puede compartir pantalla? Porque ahí es la parte donde sale Share Screen. Sí. ¿Lo pueden ver? Sí se puede visualizar.
Ya, bueno, en relación al tema que nos convoca, efectivamente, como lo indica la señora Susana Chávez, si bien en el Perú no hay una ley que específicamente desarrolle todo el tema del ESI, pero eso no ha impedido que a través del Ministerio de Educación desde el 2008, lamentablemente se venga adoctrinando erróneamente bajo esta cosmovisión particular de la sexualidad, que es el género, ¿no? Así tenemos la resolución directoral 180-2008, ¿no? Del año efectivamente 2008, en el cual se impartió los primeros lineamientos respecto de la educación sexual integral, que por cierto se señala que es el gran salvador, la gran propuesta que va a ayudar a reducir el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, que va a ayudar a generar la igualdad, la famosa igualdad entre hombres y mujeres, entre otros temas más. Pero analicemos si desde el 2008, y inclusive desde mucho antes también a través del Ministerio de la Mujer, se ha venido implementando este enfoque con sus brazos, en este caso con la educación sexual integral, realmente hemos visto alguno de los temas siquiera abordados, alguna reducción, hemos visto realmente algún tema presupuestal, hemos visto algún tema de solución. Las estadísticas más bien nos indican que esto se viene acelerando, se viene incrementando totalmente y no se viene solucionando absolutamente ninguno de los problemas que se dice que se van a solucionar, ¿no? Entonces, ¿qué es la educación sexual integral finalmente, no? ¿Qué es? ¿Será acaso un brazo, un tentáculo más de toda esta ideología progresista que viene a distorsionar la identidad de los niños, de los adolescentes? ¿O realmente será el gran solucionador? ¿No? Repito, esto está desde el 2008. Desde el 2008, los docentes de educación básica regular, es decir, inicial, primaria y secundaria, vienen siendo capacitados en base a este tema, ¿no? De la ESI. Posteriormente, al 2021, se ha aprobado mediante resolución viceministerial 169-2021 los nuevos lineamientos de educación sexual integral de la educación básica. Pero antes de eso, yo quería a ustedes poder comentarles acerca de lo que es realmente la educación sexual integral y que es real, ¿no? Estoy mostrando real un libro de desarrollo personal, ciudadanía cívica para los estudiantes de tercero y secundaria del 2018. Hay otros antecedentes, hay otros libros que en el 2016, 2015, que fueron luego retirados, donde se enseñaban en base a esta perspectiva de la ESI, por ejemplo, en los libros de comprensión de lectura, una relación lésbica, ¿no? Tenemos tantos libros de texto para poder enseñar a los chicos un poco de comprensión, pero no entendemos por qué el énfasis justamente en esos temas. Pero bueno, centrémonos en este ejemplo real que ha sido hace poco expuesto también en el Congreso de la República. En este libro de Desarrollo Personal, Ciudadanía Cívica, podemos ver el tema del desarrollo de la educación sexual integral, cuál es la conducta sexual, y tal vez hasta allí no habría ningún problema. El tema pasa aquí cuando se comparte un link expuesto a los niños, estamos hablando de chicos de 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva, y a la fecha todavía están vigentes estos links, ¿no? Por ejemplo, ecurred.cu, te desarrolla un poco más de lo que es el tema de la conducta sexual. Por allí, digamos, hasta ahí no habría ningún problema. El tema pasa más allá cuando ya nos enseñan un poco más qué cosas se trata, ¿no? De estas conductas sexuales y qué tipos de conductas hay. Y ahí donde se desarrolla el tema del coito anal, por ejemplo, y yo sé que todos ustedes lo están mirando, pero lo voy a leer. Dice: el coito anal es una práctica sexual común que consiste en la penetración del pene a través del ano, tanto en relaciones heterosexuales como homosexuales. Se habla de la masturbación, entre otras cosas más, pero allí no termina todo. Sigue refiriéndose y remitiéndose a más links donde, por ejemplo, se enseña a los niños en general, señoritas, adolescentes, mujeres, hombres. Dice: fuera tapujos, 10 beneficios de la masturbación femenina. Y estos son enlaces reales, ¿no? Fuera tapujos, los 10 beneficios de la masturbación, se le enseña que esto es un mito, cómo debe realizarse.
bueno, en esta diapositiva no tengo los enlaces, pero también había el tema de poses sexuales y de juguetes sexuales. Entonces nosotros nos preguntamos en qué forma esta visión de la educación sexual integral más bien nos van a ayudar a reducir el embarazo adolescente, porque pareciera más bien que estuvieran promoviendo cierto tipo de conductas sexuales que finalmente parte dentro de la privacidad del ser humano, dentro de su habitación, dentro de sus cuatro paredes. Pero más bien vemos que acá a los adolescentes se les viene más bien promoviendo, incitando a la práctica de estas conductas, ¿no? Que finalmente parten de la libertad, pero sabemos que los niños y los adolescentes se encuentran en pleno desarrollo emocional, psíquico, psicológico, emocional, entre otros, y además que se le viene brindando ese tipo de información sin el consentimiento de los padres de familia, sin la intervención de ellos. Solamente en este caso sería los docentes, el Ministerio de Educación y, por cierto, algunas ONGs, que en la mayoría de casos son ONG feministas, que han ido a los colegios y que tenemos varios testimonios y varias denuncias en los cuales le han estado enseñando inclusive cómo se realizan estas prácticas sexuales anales, vaginales, entre otros temas más, ¿no? Pero el tema es de que no basta decir de que no hay una ley que los amparen, porque ellos ya han estado realizando estas enseñanzas bajo el amparo de ninguna norma, ninguna ley, ¿no? Entonces podríamos decir que vienen funcionando de contrabando, que basta esas resoluciones viceministeriales del Ministerio de Educación, y ellos han venido impartiendo este enfoque que ha tergiversado totalmente lo que es realmente una educación sexual que de nuestro lado consideramos importante en base a la biología, en base a la ciencia pura, y que sobre todo con un enfoque de prevención. Lamentablemente esto no ha venido realizándose por ningún lado, ni siquiera por el Ministerio de Educación ni el Ministerio de la Mujer. Lamentablemente las ONGs han intervenido directamente en lo que es el concepto de la educación sexual integral, que no es otra cosa más que la hipersexualización de los niños y adolescentes, ¿no? Para sumergirlos en el mundo de la sexualidad a temprana edad, proporcionándole información incorrecta, porque no es correcta a la edad. Por ejemplo, estamos hablando de 11, en los libros anteriores estamos hablando 10, 9 años, que no corresponden a la edad cronológica, psicológica ni física de los niños, ¿no? Ahora, en Minedo actualmente ha suscrito un convenio con Plan International, el cual ha sido el gran colaborador en esta segunda emisión de estos lineamientos de educación sexual integral básica que se encuentra vigente. Pero ¿qué ha hecho Plan International, no? Podemos ver, por ejemplo, acá este libro que ha sido distribuido en toda la selva del Perú, dicen campeonas del cambio, disfrutando tus derechos sexuales y reproductivos, como escuchaba por ahí, derechos que supuestamente son derechos humanos, y eso es totalmente falso, porque en primer lugar, no existe ningún derecho sexual reproductivo y no existe ningún derecho a la educación sexual integral como derecho humano, ¿no? En ninguna parte. Veamos qué es lo que dice Plan International en la página 62. Dice, los derechos sexuales y derechos reproductivos no son los mismos, ¿no? Dice, las niñas cuentan con el derecho a tener relaciones sexuales seguros y placenteros sin importar si desean tener hijos o no. Estamos hablando de niñas, niñas. En el siguiente libro, ¿no? Dice mensajes clave, consejo de facilitación. Se les incita a las niñas a la práctica del aborto, que por cierto está dentro de estos famosos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Dice, antes de iniciar la actividad, trabaja junto con la persona de contacto de Plan International para llenar la hoja de facilitación, ¿no? Para prepararse y presentar esa información y asegurarse y conocer los detalles locales de aborto, especialmente en cuanto a mujeres jóvenes. Entonces, Hola, sí, disculpe. para terminar nada más y rápido, esto es prueba real en relación a lo que es realmente la educación sexual integral. Muy bien, muchas gracias. Ahora disponen de 4 minutos para hacer un intercambio de preguntas. Primero, Susana Chávez puede hacerle preguntas a Paola Martínez y luego viceversa. Sí,
usted conoce las preguntas usted sabe que el tema de los links está siendo un proceso judicializado. Sabe que hay 6 preguntas que se ha hecho desde el fiscal para que efectivamente puedan aterrizar por qué efectivamente los links podrían ser o no peligrosos. Yo se los repito. ¿Saben cuáles son las preguntas? Las preguntas son, 1, primero, es un material que está dirigido a niñas y adolescentes para el 3er año de secundaria. ¿Ok? Ese es el grupo de edad, donde se asume que están entre los 11 y los 15 años. La primera pregunta que se hace es, ¿produce algún efecto en los procesos psicológicos en los adolescentes en el rango de 13 a 15 años de edad que cursan el 3er año de secundaria en las instituciones educativas públicas este tipo de material? La siguiente pregunta que se hace, ¿el tipo de lenguaje y términos que se utilizan en todos los enlaces del citado link es apropiado para los alumnos de 3er año de secundaria respecto al texto Desarrollo Personal y Ciudadanía? El contenido de estas informaciones que se encuentran en todos los enlaces del citado link promueve e incentiva que alumnos de 3er año de secundaria tengan efectivamente prácticas, relaciones y conductas técnicas y sexuales, y están preparados para entender sin tener afectación emocional contenido que no transgrede el desarrollo emocional. La otra pregunta es, ¿cuál es la finalidad del contenido de información de acuerdo al tipo de lecturas que representan y resulta aceptable el contenido de información? ¿Sabe usted que sobre esto hay 2 informes periciales donde justamente se señala todo lo que se está diciendo no corresponde a la verdad y que más bien mucha de la bibliografía usada corresponde a 1936? ¿Usted tiene información sobre esto? Porque creo que así podría tener una mejor idea de a qué se refiere este tema. Y podría usted informar mejor, pero realmente creo que sí amerita, y yo lo puedo explicar luego de que usted responda, para ver en qué consiste efectivamente, por dónde están los límites de este tema. Muy bien. Señorita Paola Martínez, proceda a responder, tiene 8 minutos. Sí, en todo caso yo también le respondo haciendo una pregunta. Usted sabe que este Congreso ha aprobado el informe de acusación constitucional contra el señor Daniel Alfaro, el primer funcionario a cargo del Ministerio de Educación por el tema justamente de los links pornográficos. Ha sido el primer, miren después de cuántos años. Entonces, si es que se ha acusado, se ha aprobado la acusación para formalizar esta denuncia constitucional contra el ex ministro de Educación, Daniel Alfaro, ¿por qué entonces se le habrá acusado? ¿Por qué se habrá aprobado en el Congreso de la República? ¿Porque volteó la cara? ¿Porque no firmó un documento de gestión? ¿O porque finalmente se determinó una responsabilidad civil, funcional, administrativa, respecto de estos libros pornográficos? Que acá no se trata solamente del daño, que es el peor daño, ¿no? Psicológico, contra la indemnidad sexual de los niños y adolescentes, sino que aquí también involucra un tema presupuestal de millones de soles al imprimir todos estos libros sin ningún tipo de control. Y de allí la importancia de la participación de los padres de familia, porque no se trata solamente aquí que los padres de familia sean veedores respecto al tema de género, que es sumamente importante ahora, más que nunca, sino también otro tipo de información, como la tergiversación de la historia, ¿no? Que se quiere mostrar una cosa distinta a la que realmente hemos vivido. Entonces, esto es real, esto no es mentira. Ahora, la señora Susana dice que hay un proceso judicial, ¿no? Y que se hacen las preguntas si es que esto afecta o no. Estamos hablando, a ver, para recordar, primero de secundaria estamos hablando de niños de 12 años.
Segundo de secundaria estamos hablando de adolescentes de 13. Tercero de secundaria estamos hablando de adolescentes de 14 años. Entonces estamos en este rango de niños de 12 y adolescentes de 13 y 14 años que están en pleno crecimiento, en pleno desarrollo. Adolescente, justamente etimológicamente viene la palabra de adolecer, adolece, falta de algo. ¿Por qué? Porque ese niño, ese ser humano está en crecimiento, ese niño es una esponja, ese niño necesita la protección de sus padres de familia que velen justamente por su integridad y su desarrollo físico emocional. Entonces, si es que en el colegio se le brinda ese tipo de información, no hay ni siquiera una consulta con los padres de familia, entonces definitivamente le estamos brindando una información, en primer lugar, sin consulta de los padres. En segundo lugar, una información que no es científica y que no es adecuada, porque si lo que queremos realmente es reducir el embarazo adolescente, al tú decirle, oye, tú puedes usar estas prácticas sexuales como el sexo anal, estas son las poses, estos son los juguetes con los cuales tú puedes vivir tu sexualidad placenteramente, que es lo que dice el ESI, y lo dice el mismo documento vigente que está a la fecha, y el cual ha sido sometido a cuestionamiento por parte de la Comisión de Educación a cargo del congresista Esdras Medinas y también el congresista Alejandro Muñante, ¿no? Los cuales vienen solicitando que se derogue, que se declare la nulidad de estos documentos, ¿no? Ahora con la entrada en vigencia de la ley, ya no es proyecto de ley, ahora es una ley, la ley 31498. Entonces, vemos claramente aquí que sí hay una responsabilidad, que los datos son reales y que lo pueden revisar, se encuentran vigentes y que no interesa desde qué fecha fue creado o no el link y los contenidos. El punto es que se compartió y la solución equivocada y errada, en vez de sacar de circulación esos libros, simplemente lo que se hizo es con un plumón negro se indicó mediante resoluciones de las UGELES y las direcciones regionales de educación que se tache ese contenido. Pero ese contenido ya había sido expuesto. ¿Qué vamos a hacer con esa exposición a la integridad sexual de los niños y adolescentes? Ya no se puede hacer nada porque ya lo tuvieron expuesto ese contenido. Bien, muchísimas gracias. Ahora la señorita Paola Martínez tiene 4 minutos para desarrollar sus preguntas para la señora Susana Chávez. Para la señora Susana Chávez, si nos puede explicar realmente de qué trata la educación sexual integral y cuál es la finalidad que busca. Si nos puede indicar cuáles han sido los éxitos que se ha recogido, no solamente aquí en el Perú, sino en el mundo. Y si nos puede explicar también, y de paso a todos nuestros amigos, si es que usted ha escuchado sobre el documental científico The War of Children, que es un documental mundial sobre diversas asociaciones de padres de familia en las cuales denuncian las terribles consecuencias de la educación sexual integral en todas las partes donde se ha venido implementando, ¿no? Donde inclusive se ha promovido la práctica de relaciones sexuales con personas con enfermedades de transmisión sexual, se ha permitido el intercambio de roles en búsqueda supuestamente de esta igualdad con niños, ¿no? De inicial, y lo que más bien ha sucedido es un incremento en las disforias de género de niños de 5 años, en donde lamentablemente sabemos que hay legislaciones que permiten inclusive el retiro de la patria potestad y custodia de los niños, y son ahora hijos del Estado, ¿no? Entonces quisiera saber si la señora Susana sabe eso al respecto, ¿no? ¿Cuántos años viene implementándose aquí en el Perú el tema del enfoque de género y la educación sexual integral? Y si finalmente ha tenido algún resultado, ¿no? A ver, voy a empezar por la última pregunta acerca del resultado del enfoque de género. Fíjense, hace 40 años las mujeres tenían un promedio de 6 a 7 hijos cada una. Sin embargo, el tema de hacer políticas que ayuden a que las mujeres accedan a la educación ha ido reduciendo finalmente también este impacto de tener
digamos, mucho más hijos de los que se pueda desear. La contribución de lo que ahora vivimos nosotras en términos de educación, en términos de acceso, en términos de autonomía, son gracias justamente a las políticas de género. Y eso es lo que ha cambiado el Perú. El Perú ha cambiado que hoy, por ejemplo, hace 50 años, el 50% de las mujeres eran analfabetas. El 50% de las mujeres. Hoy podemos decir que prácticamente es una situación erradicada, aunque existen muchas otras diferencias. Hace 30 años, nada más, hace 30 años, se permitía que una mujer fuese violada en banda porque lo que se trataba era el tema del honor de la familia y no su propia dignidad. ¿Y cómo se resolvía una violación en banda? Que uno de los perpetradores le ofrecieran matrimonio. Eso ahora es imposible de soportar. Entonces, si uno no mira en la evolución el paso que hemos ido dando las mujeres para cambiar nuestras vidas, creo que sería muy injusto en todo caso decir a qué se debió eso. Se debió justamente a una política de género que ayudó a que el Estado y en general las mujeres pudiesen avanzar al mayor reconocimiento de sus derechos. En cuanto a la educación sexual lo que es básicamente es esta disciplina educativa que ayuda a las personas a que puedan tomar y a conocer su cuerpo. Y ese es un proceso progresivo, tal como lo expliqué en la primera parte, y no voy a tomar mucho tiempo de eso, e implica la autoestima, implica el reconocimiento de sí mismo, implica a diferenciar que no tienen menos valor porque son hombres o porque son mujeres, sino a un tema de igualdad de derechos. Y eso plantea también todas las posibilidades de igualdad de oportunidades, porque si no hay desde un principio la posibilidad de acceder con igualdad, menos vamos a tener luego la igualdad de oportunidades. Y sobre el tema que creo que también se ha planteado, ¿por qué la comisión está haciendo una demanda de este tipo? Lo entiendo totalmente, el señor Esdras Medina, que además piensa que los terremotos en Chile y que se han sucedido es por culpa de la ideología de género y por permitir el matrimonio homosexual. Eso no lo digo yo, eso lo dice el señor Esdras Medina. Y sí tenemos que reconocer que los mayores casos de violencia que hemos encontrado son en los espacios religiosos, donde justamente no se ha permitido la entrada del enfoque de género. Los casos de violencia más reconocidos vienen por ese lado. Entonces, definitivamente hay un montón de evidencias de que efectivamente la educación sexual cómo transforma. Y una de las hallazgos más importantes es que la educación sexual, por ejemplo, ¿qué cosa permite? A los adolescentes que reciben la educación sexual antes de iniciar la vida sexual, lo que va a hacer es postergar en 1 o 2 años el inicio sexual frente a quienes no lo recibieron. Y está totalmente probado en análisis totalmente sustentados, en el caso de México, por ejemplo. ¿Y qué cosa es lo que más se plantea? Que quienes inician educación sexual, además, ya habiendo iniciado las prácticas sexuales, lo que hace es que éstas sean muchísimo más seguros. De hecho, los padres juegan un rol muy importante en la educación. Nadie niega de eso. Pero lo que no se puede decir es que la escuela no tenga una responsabilidad, porque la escuela es el único piso de igualdad que puede permitir llegar a ese espacio padres, familias disfuncionales, familias que efectivamente son amorosas, familias incompletas, etcétera, etcétera, que pueden recibir justamente esta formación. Y por eso es que no se puede dejar solamente ajenos. Y sí, hay una corriente, es cierto. Hay una corriente que, porque este no es un discurso aislado, esto viene con un concepto también globalista de pensar. Por ejemplo, en este momento hay un movimiento, justamente lo acabo de leer esta mañana, de padres
y madres de familia que no quieren que los hijos vayan a la escuela, lo que se llama homeschool, es decir, que en el hogar deben recibir la educación. Y eso es parte de un movimiento que existe y que afortunadamente es minoritario, pero que definitivamente esto no puede negar las políticas públicas por parte del Estado. Entonces, en realidad, si por enfoque de género y por evidencia se trata, tenemos muchísimas evidencias que dan cuenta que efectivamente, ¿por qué, por ejemplo, ustedes se preguntan que en las zonas urbanas, en las zonas de clase media alta, el embarazo en adolescentes es menor que en las zonas rurales, en las zonas alejadas? Porque la calidad educativa, el componente de educación sexual no llegan muchas veces a esos lugares como quisiéramos. Y esa es evidencia pura, eso no es un dato inventado. Entonces, sí creo que hay que comenzar a ver este tema de la educación sexual. Y sí se han hecho mucho daño al atacarla de una manera totalmente inconsistente. Y esta acusación que ya que se pone el nombre de material pornográfico, no tiene nada de pornográfico. Yo les invito a cada uno de ustedes a revisar la enciclopedia, esta enciclopedia que es cubana y que justamente se desarrolla para las escuelas de Cuba. Yo particularmente no es mi material favorito, no sería lo que yo quisiera para educación, pero fue un recurso que se utilizó y que además se había aprobado en las escuelas. Y la información es muy importante porque es una información totalmente neutra, explica, y fíjense, eso no es lo único que tiene este material educativo, porque es otra cosa que también sería importante que ustedes revisen los materiales. Habla sobre autoestima, habla sobre valores, habla sobre cuestiones de igualdad, habla sobre no discriminación, habla sobre el conocimiento del propio cuerpo. Entonces, no dejemos pues hacia un hecho que ha ocurrido y sí generó miedo con tantas acusaciones, con tanta desinformación, como lo que viene ocurriendo ahora, por ejemplo, con toda la ridícula discusión que hemos tenido en el Congreso con el asunto de los baños. Yo diría, el tema que ocurrió en ese tiempo con el tema de los materiales educativos se parece muchísimo a la discusión que se tuvo con los baños. La única diferencia es que en ese momento creo que mucha población estaba desinformada y se generó un pánico. Un pánico que, bueno, que afortunadamente está alineándose cada vez más y lo que no se ha podido hacer, por eso es que perdió el juicio que hicieron estos padres de familia para exigir que se cambiara la currícula. Por eso perdió la acción popular. ¿Y qué cosa hizo en ese momento el tribunal que decidió? Al contrario, lo que respaldó fue el enfoque de género, porque el enfoque de género es una política nacional. Y lo que es lo que nos ha permitido finalmente avanzar. Que quisiéramos que haya más, coincido plenamente. Es insuficiente lo que se ha trabajado, tenemos que avanzar más. Hemos tenido muchísimos problemas, muchísimos obstáculos, pero es parte del proceso en el que tenemos que seguir avanzando. Entonces, yo sí creo, miren, más allá de lo que nosotros podamos decir, remitámonos... 10 segundos para terminar, disculpa que le interrumpa. Termino con eso, remitámonos a las evidencias, examinemos por nosotros mismos, revisemos la data y creo que podemos tener una idea mucho más completa del proceso. Bien, muchas gracias a ambas partes. Hemos culminado la primera parte. Ahora vamos a hablar directamente sobre el contenido del proyecto de ley 904 sobre la educación. Se van a dar 8 minutos para la argumentación de Susana, luego de la contraparte de Paola. Luego se van a pasar a las réplicas y preguntas de 4 minutos. Y por último se va a dar una contraargumentación de 5 minutos a cada una. Empieza la señora Susana Chávez. Adelante, por favor. Bueno, vamos a hablar de lo que fue el proyecto 904 y que luego se convirtió en esta ley que se llama, acá la tengo, y luego que fue lo de la ley que ha sido aprobado recientemente y
que lo que se denomina es efectivamente ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos. A ver, esta ley es muy peligrosa y atenta contra el futuro. Primero, anula los criterios técnicos de los profesionales de educación y permite que cualquier grupo de personas con recursos que registren una asociación vete libros o materiales educativos. Esta es una ley que ordena al Ministerio de Educación a suspender la entrega de materiales educativos, inclusive de los que se tienen actualmente dentro del sector. Y es una norma discriminatoria porque afecta principalmente a las escuelas públicas y a las familias más pobres que no van a tener posibilidades de asegurar que sus hijos reciban los materiales educativos a tiempo. Esta ley en realidad lo que hace es atentar contra la rectoría del Ministerio de Salud, que es el ente obligado a normar las políticas públicas. Ojo, y los libros y materiales no están disociados del proyecto educativo, son parte del proyecto educativo, es la manera como se va a aplicar. Ahora que se propone justamente que esto pase a que sean los padres los que veten, los que recomienden y los que propongan qué libros van a leer. Y ojo, no estamos hablando de todos los padres, estamos hablando de quienes van a representar a estos padres y por lo tanto se requiere de ciertos requisitos, como por ejemplo que estén registrados en registros públicos y en instancias. Y ya nos imaginamos cuántos padres de los sectores más pobres van a poder delegar este tipo de responsabilidades y a quién va a responsabilizar. Entonces, definitivamente, al atentar contra la educación, se está atentando con lo que va a significar este derecho integral de las personas a lo que es algo muy importante, que es la preparación para la vida y el trabajo, y que es generar además principios de solidaridad, que es vivir en una sociedad democrática y empática. Porque los elementos que tocan como parte, digamos, de afectación de esta ley son justamente estas materias que tienen que ver inclusive con ciencia y tecnología, tiene que ver con naturaleza, tiene que ver con vida cívica, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente esto afecta porque va a desarrollar una situación anómala en el proyecto educativo al no ver un principio de coherencia que hay entre el marco constitucional y apuntalar además el desarrollo de la personalidad, que plantea una formación ética, cívica y la enseñanza de los derechos humanos como parte obligatoria del tema, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, es una propuesta sumamente preocupante y que genera una situación muy mala. Por ejemplo, viola ya hablé de las competencias, pone en riesgo el proyecto educativo, autoriza la participación de padres sin garantías de representatividad democrática, exige muchos recursos adicionales para evaluar propuestas de las organizaciones, elimina competencias técnicas sometidas a evidencias para las cuales han sido formados los profesores. También viola el principio de obligatoriedad del derecho a la educación, pone en cuestión los fines educativos que deben apuntalar conocimientos, aprendizajes y prácticas de las humanidades, las ciencias, los derechos humanos, la formación para la vida y el trabajo, infiere, basados en creencias personales, en áreas educativas claves, como por ejemplo, personal social, desarrollo personal, ciudadanía, educación cívica, ciencias sociales, etcétera, ¿no? Y crea además un derecho a los padres a intervenir en un plazo perentorio de 30 días, ignorando que de quien estamos hablando es el derecho de los y las estudiantes. De ellos tiene que estar protegido el derecho a recibir una educación de calidad y eso definitivamente trae, digamos, una situación complicada. Además,
propone situaciones que van a poner en crisis en el plazo inmediato la prestación educativa, al dejar a la comunidad educativa sin libros, porque todos los tiene que revisar, todos los tienen que autorizar los padres, y deja un vacío educativo muy difícil de llenar, ¿no? Entonces, además, lamentablemente, afecta el criterios de calidad y competencia, y además regula una norma en que ya los padres venían participando. No sé si leyeron ayer, por ejemplo, en el periódico, una experiencia de la región de Tacna, donde justamente se hablaba ya de un modelo de escuela, justamente donde los padres ya participan. Y eso lo hace en el marco de esta ley, no en el marco de la ley que viene. Y entonces esto sí realmente causa muchísima preocupación, sobre todo porque si bien los padres tienen derecho sobre sus hijos para elegir la escuela a donde tiene que ir, no tiene derecho sobre los hijos de otros padres. Y aquí sí se está poniendo en riesgo al decretar que van a ser un grupo de padres los que van a decidir por el conjunto. Entonces, definitivamente, este mecanismo de participación de los padres que propone esta ley excede el proceso educativo, limitándose, de verdad, extralimitándose a ingerir políticas públicas en todo el país, algo que definitivamente los padres, estoy segura, ni quieren asumir porque eso no les corresponde. Eso quisieran encontrarlo en la escuela. Muchísimas gracias. Ahora procedemos con la segunda parte y los 8 minutos de la señorita Paola Martínez. Sí, lo que busca la ley 31498 es que los padres de familia puedan recuperar esa participación que deberían tener, justamente porque es la única política en la cual se permite que los padres de familia puedan participar en el proceso educativo de sus hijos. Recordemos que este además es un derecho constitucional. El artículo 13 de la Constitución indica claramente que los padres de familia tienen este derecho. No solamente la Constitución, sino también las normas y tratados los cuales el Perú se encuentra adscrito, confirman este derecho de los padres de familia. ¿Qué es lo que pasaba? Que estas normas, digamos, supranacionales, la norma constitucional, sí enmarcaba ese derecho, pero no había más participación que, por ejemplo, que la ley de APAFAS, que es una ley vigente, ¿no? La 28628. Esta ley es una ley que permite la participación de los padres de familia, pero en el contexto de las instituciones educativas como veedores respecto al tema de los ingresos, egresos, fiscalizadores, participaciones, reuniones, más no respecto del contenido de los textos escolares, ni mucho menos en el proceso educativo, que es justamente esta participación plena que tienen los padres de familia para poder participar respecto de los contenidos, respecto del derecho que tienen ellos como veedores de este proceso educativo, el cual lo dirige el Ministerio de Educación, ¿no? El Minedu. Entonces, al existir este vacío, ¿no? Y justamente al ver todas estos hechos, estas denuncias que ya hemos mostrado, que es solamente uno de los tantas denuncias que ha habido en relación al tema de los contenidos inapropiados, tanto en primaria y en secundaria, y no sabemos si habrá habido algún caso en inicial, pero lo que sí es cierto es que en primaria y secundaria se han denunciado estos hechos, y nace esta ley en este contexto, ¿no? Antes de ser aprobado el proyecto de ley 904, que lo que hace es materializar el derecho que tienen los padres de familia, efectivizar, en otras palabras, operativiza el derecho de los padres que está reconocido constitucionalmente y supranacionalmente a cómo debe realizar esa participación específicamente en el tema de la vigilancia, de la calidad de materiales y recursos educativos, ¿no? Y por ejemplo, el artículo 1 dice claramente el objeto de la ley, ¿no? Que todas las disposiciones están encargadas a que
todo este contenido se enmarque dentro de los principios y derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú, de acuerdo a la realidad afectiva, cognitiva, sociocultural, lingüística de los educandos, ¿no? Lo que se busca es salvaguardar que todo el contenido que sea editado, no solamente en los textos impresos, sino también en los materiales en online, porque hay mucho material online del Ministerio de Educación, todos estos materiales se pueden incluir en la participación, ¿no?, de la elaboración como veedores, como fiscalizadores a los padres de familia. No, acá no se le quita la rectoría al Ministerio de Educación, no se le quita la rectoría a nadie, ni tampoco las funciones a los, digamos, funcionarios de gabinete, que por cierto y lamentablemente tienen una cierta tendencia ideológica, ¿no? Afín a toda esta ideología, lo que es el género, la educación sexual integral, y que durante muchos años han estado trabajando en la implementación de este pseudo enfoque, que es el tema del género, y todos los demás brazos, ¿no? Como es los derechos reproductivos y sexuales, la educación sexual integral. Entonces entra este proyecto en ese entonces, del año pasado, hace poco que ha sido publicado, para resaltar que los padres de familia tienen ese derecho, que todo el material educativo tiene que ser enmarcado dentro de la Constitución y las normas aprobadas, vigentes, los tratados internacionales, y también de que el contenido debe ser acorde pues a la realidad que hemos vivido históricamente, porque este proyecto, bueno, ya esta ley, no solamente se enmarca, como se ha denunciado falsamente, que es para eliminar todo el contenido ideológico del género, sino también va por el tema de la distorsión de la historia. Sabemos que hay libros en otras gestiones que se han repartido, donde se indicaba, por ejemplo, que el terrorista Abimael Guzmán pues era un héroe, o hace poco hemos visto el día domingo la denuncia en Contracorriente del periodista Diego Acuña, donde se mostraba sesgadamente lo que había pasado en el atentado de Tarata versus el tema de la muerte de la Cantuta, ¿no? O sea, son dos escenarios totalmente distintos de cómo se cuenta la historia y cómo se evidencia que hay un sesgo ideológico en no querer mostrar realmente, ni decir, ni enseñar lo que hemos vivido en toda esa época de terrorismo, llamándolo pues conflicto armado interno y tratando de borrar de la historia del Perú lo que realmente hemos vivido durante esas décadas de terror, de sangre y de mucho sufrimiento de las generaciones pasadas, ¿no? Entonces, esta ley lo que hace justamente es armar a los padres de familia y de cierta forma también es un tema como, llamémoslo como un control concurrente que ahora ha implementado la Contraloría, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es que la gestión, en este caso el Minedu, va a ir de la mano con el padre de familia para que ambos puedan trabajar por un texto educativo que vaya de acuerdo, ¿no?, a los valores, los principios, la constitución, las normas vigentes, que no vayan pues a resaltar temas científicos, temas no comprobados o temas abiertamente ideológicos que apoyan el terrorismo, el neocomunismo y todos estos ismos que en la actualidad vienen imperando y habiendo dominado la narrativa, digamos, social, política, entre otros. Porque lo que se tiene que impartir desde el Minedu, pues, es conocimientos básicos, ciencia pura y historia y herramientas básicas, más no de preparación ideológica, ¿no? Por eso es que el artículo 2 dice vigilancia de la calidad, y lo voy a leer porque es importante, dice: la educación no debe ser un medio para promover ningún tipo de ideología social o política, menos aún de aquellas prácticas que pueden configurar un delito sancionado por el Código Penal peruano, como es el caso del terrorismo y los tipos penales relacionados. Ni ningún otro
tipo penal, ¿no? Como por ejemplo la apología al aborto. Sabemos que en otros países como Argentina o Colombia, en el tema de la educación sexual integral y que está incluido dentro de los textos escolares, pues se enseña el tema que el aborto es un derecho reproductivo y sexual y por lo tanto, como es parte del cuerpo y es su decisión, en la teoría pseudofeminista se indica esto, entonces se le enseña esto a las señoritas, a las niñas, y acá sabemos que en nuestro Código Penal se encuentra tipificado toda esta normativa de la apología al aborto, y prácticamente estamos incentivando pues a la realización de un crimen, de un delito. Entonces, lo que hace esta ley es evitar que este contenido pueda ser editado, perdón, pueda ser impreso y finalmente entregado a los niños. ¿Y cómo es la participación de los padres de familia? No es como lo indica la señora Susana, que solamente van a ser a través de asociaciones civiles debidamente inscritos en registros públicos, sino justamente se basa en lo que ya existe, que es la ley 28628, que es la ley de APAFAS, y que es una ley que tiene años de vigencia, y en la cual ya se han venido registrando diferentes APAFAS, ¿no? Diferentes APAFAS a nivel nacional. Entonces, lo que tienen que hacer los padres de familia, que si no desean por uno u otro motivo participar dentro de las APAFAS, lo que pueden hacer, y si es que también nos están mirando, pueden constituir sus comités o asociaciones civiles y registrarlo porque es lo que corresponde en registros públicos. Y si no, en todo caso, poder adherirse a la APAFA de la institución educativa en la cual asisten sus hijos para poder participar y entre ellos poder designar a un representante, el cual va a ser debidamente inscrito en la base de datos del Minedu para que de esta forma le puedan llegar a él las notificaciones de los contenidos nuevos que van a ser publicados previamente a ser impresos o publicados en los portales del Minedu que disponga las diferentes UGELs o las direcciones regionales de educación. Entonces, es eso básicamente lo que busca, no elimina ninguna competencia, no quita la rectoría del Minedu porque finalmente es ello. Y lo que sí es importante resaltar para terminar, no sé cuánto tiempo me queda, pero el tema de la responsabilidad es muy importante, porque todo contenido que vaya en contra de lo que ya se ha mencionado anteriormente debe ser sancionado a aquel funcionario. Y un ejemplo clarísimo es lo que mencioné en el primer momento, en la primera parte del debate, que cómo es posible después de casi, estamos hablando 19, 20, 21, 22, cerca de 4 o 5 años, que recién se haya opinado por sancionar al señor Daniel Alfaro. Pero ¿dónde están los demás funcionarios que firmaron? El área legal, el área jurídica, la área de edición de estos libros. Ninguno de ellos ha sido sancionado, claro, no fueron sancionados porque lamentablemente la Comisión de Educación, para terminar nada más, la Comisión de Educación en aquel entonces, en el 2018-2019, de Educación del Congreso de la República había determinado en el informe la responsabilidad de todos los funcionarios, pero con el cierre inconstitucional del Congreso lamentablemente se quedó allí y ya no se pudo reactivar este informe, ¿no? Pero se está ahora, diferentes organizaciones están pensando justamente poder promover nuevamente la determinación de responsabilidades a través de la elaboración de un nuevo informe, a través de una comisión de investigación para determinar sanciones. Entonces, si hasta la fecha no ha habido ninguna persona sancionada a nivel administrativa ni civil, entonces por eso es que se ha establecido la responsabilidad en el artículo 5 de esta ley. ¿Por qué? Porque es necesario poder sancionar a aquel funcionario que incumpla esta ley. Bien, muchas gracias. Recordarles que sean los más respetuosos con el tiempo, por favor. Bien, pasamos a la ronda de réplicas y preguntas por parte de la señora Susana Chávez. Tiene 4 minutos para formular sus preguntas. Sí, yo tengo algunas. ¿Por qué la formulación de esta ley no se permitió la opinión técnica de ninguna organización validada para opinar y definir el tema de educación? No se recibió porque el informe del Minedu, del Ministerio de Educación, no hubo ninguna facultad de educación, no participó el Consejo Nacional de Educación, no participó el Foro Educativo ni ninguna organización de sociedad civil experta en educación, no participó la Defensoría del Pueblo. Ninguna de estas organizaciones
pudieron dar opinión para justamente poder aclarar este asunto. Creo que esa es una primera pregunta. Y sobre todo, yo, entre pregunta y aclaración, fíjense cuando plantea que los padres de familia participan, la participación de los padres de familia en el artículo 3, en el proceso de elaboración. Lo que dice: los padres de familia participan en el proceso de elaboración de programas y contenidos básicas a través de APAFAS, comités, constituidos e inscritas en los registros públicos. Artículo 3. Entonces sería bueno ahí también que se aclare. Ahora, ¿qué dice sobre el artículo 4? Y yo creo que sí hay que, si uno cree en una ley, uno la tiene que defender completa. Uno no puede tergiversar lo que dicen los contenidos. Y en el artículo 4, ¿qué dice? Fíjense, procedimiento para la participación de los padres de familia en el proceso de elaboración de materiales. O sea, 4.1. Las organizaciones de padres de familia mencionadas en el artículo anterior participan en la definición de contenidos y materiales, textos, recursos educativos presentados a la entidad pública a cargo de la promoción y difusión. Luego, ¿qué cosa es lo que señala? Señala también que acá, este es bien complicado. Funcionarios, sobre responsabilidad, funcionarios y servidores civiles del sector educación no podrán aprobar, publicar materiales, textos, recursos educativos cuyo contenido vulnere los principios previstos en el artículo 2 o que haya en cuya elaboración no hubiesen participado los padres de familia conforme a los términos previstos en esta ley. Entonces, esto definitivamente marca una cuestión. Y además, fíjense lo que señala. Organizaciones de padres de familia se encuentran habilitados para impugnar dicha resolución vía administrativa o vía judicial. Es decir, acá se propone una serie de sanciones para profesores que efectivamente quisieran hacer valer su contenido, su concepto, su concepción también enmarcados dentro de la currícula educativa, que estarían en grave peligro. Entonces, que los padres, según esto, solamente opinan, no, proponen, definen, impugnan. Entonces, eso va más allá de participación. Y si de verdad quieren defender la ley, la tienen que defender en toda su dimensión. Esa es la razón por la cual nosotras estamos interponiendo una acción de amparo, ya está en el juzgado, porque ¿saben qué? Nosotros estamos totalmente clarísimas que esta va a ser una ley que se va a tener que derogar por el tema judicial. O sea, nosotros creemos que esto no va a continuar, estamos totalmente convencidas que esta ley va a salir, pero lo que sí nos preocupa son los impactos que ahora van a enfrentar los niños y las niñas porque efectivamente están planteando lo del tema. Y sí, efectivamente, están interviniendo sobre la cuestión de la parte de historia. Pero ¿saben en qué están interviniendo? En que no esté el informe de la verdad. Ese es el tema central. No son cualquier publicación. Y el informe de la verdad es un documento que ha constituido todo un esfuerzo de la sociedad para entender lo que pasó en este país. Porque solamente entendiendo lo que pasó en este país podemos justamente no repetir la historia. Y el informe de la verdad, y eso está planteado en todos sus términos, no tan solo habla de los crímenes que cometió Sendero, sino también de los crímenes de Estado. Y sí tenemos que estar conscientes que esto es algo necesario de conocer. Entonces, negar esta parte de la historia del país creo que también resulta un atentado contra esta libertad que podamos tener. Entonces, si alguna pregunta yo tengo que hacerle a la señora es, ¿cómo se condice lo que le estoy leyendo con lo que usted está diciendo respecto a que los padres opinan? No, no solamente opinan, según esto, o a no ser que usted me diga dónde dice que solamente opinan. Yo tengo acá la ley, entonces la podemos revisar juntas. Bien, tiene 5 minutos para responder.
¿Comienzo ahorita? Sí. Sí. Sí, en todo caso a la convocatoria de la señora Susana Chávez, entonces, claro, no tenemos ningún problema de poder juntarnos y poder Acá, digo yo. examinar juntas, No, poder no. examinar juntas la ley 31498 y tal vez encontrar puntos en común, si es que realmente buscamos solucionar los problemas que ambas seguras queremos que se solucionen. Entonces, de mi lado tengo la puerta abierta. Espero que Pronce esté con las puertas abiertas de recibirme a la vocera de Con mis hijos no te metas y abogada de Renafán para poder establecer lazos comunes que yo sé que vamos a tener que ver juntas, ¿no? Como bien indica la señora Susana. Eso por un lado. Por otro lado, en relación al tema de la participación de las organizaciones, nosotros hemos venido dando seguimiento también a este proyecto de ley, bueno, ya ley 31498, y pueden revisar todos a través de la página de YouTube del Congreso de la República las diferentes mesas de trabajo que ha realizado el Congreso, la Comisión de Educación en relación al entonces proyecto de ley 904, que se contó con la participación del Ministerio de Educación y con el Consejo Nacional de Educación. Inclusive, todos pueden revisar el seguimiento del proyecto de ley, ¿no? Congreso de la República, proyecto de ley, y ahí se puede ver también en los predictámenes, dictámenes en los cuales se ve los oficios que se han solicitado a las diversas entidades para la elaboración del predictamen que sustenta esta ley, la 31498, en los cuales se aprecia la participación de varias organizaciones civiles y también de las instancias correspondientes institucionales como es el MINEDU, el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio de la Mujer, y que lo pueden revisar todos porque está de acceso público. Siempre yo animo a que lo puedan revisar y tal vez lo puedan revisar ahora, yo sé que lo van a encontrar. Eso por un lado. En segundo lugar, reafirmar lo que mencioné respecto de la participación de los padres de familia, que puede ser a través de APAFAS o, como bien señala la señora Susana, puede ser a través de comités o asociaciones civiles que, claro, tienen que estar debidamente inscritos en registros públicos. Hay varias organizaciones de padres de familias que se encuentran ya inscritos y otros que, de acuerdo a lo que se han estado poniendo en contacto con nosotros, se están inscribiendo para que tengan personería jurídica, porque eso está dentro del tema de registrar. Es un procedimiento que sí o sí se tiene que dar y bueno, es parte del proceso, del procedimiento en sí, ¿no? Que las organizaciones para que tengan personería jurídica tienen que registrarse, entonces más bien los animamos desde aquí a que lo sigan haciendo. En relación al punto número 3, respecto de la aplicación del artículo 4 sobre el tema de la definición del contenido en los cuales los padres de familia van a participar, en efecto, ¿no? ¿Qué dice la RAE respecto al término definir, ¿no? Dice determinar, participar. Entonces, es claro, o sea, los padres de familia no van a ser pues los funcionarios quienes van a elaborar A, B, C, contenido, título, no. Repito, y si repito por favor, es que tienen que revisar lo que dice ya la ley publicada. El contenido que es previamente elaborado por el Ministerio de Educación va a ser notificado al representante del padre de familia, ya sea PAFA, comité, asociación civil, cualquiera de esos tres, sus representantes van a correr traslado este contenido para que los padres en este proceso, dentro de este proceso de veeduría puedan revisar el contenido. Y si hay alguna observación, van a hacer llegar al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación va, dentro de este comité de revisión, va a poder observar o no el contenido, ¿no? Finalmente, como indica la señora Susana, efectivamente el tema de responsabilidad es real y va a tener el viceministro de Educación que emitir una resolución debidamente fundamentada para determinar, dice, la existencia de materiales, textos o recursos educativos aprobados o publicados cuyo contenido vulnere los principios previstos en el artículo 2. Dice, las organizaciones de padres de familia se encuentran habilitadas para impugnar dicha resolución en la vía administrativa y en la judicial. Y claro, porque forma parte del derecho de los padres de familia. Porque si a pesar de que el padre de familia te está indicando, Minedu, que efectivamente este contenido va en contra de las normas vigentes, no estamos hablando acá inventando un derecho como el género y todo eso ha intentado pues hacerlo y que lamentablemente ha llegado porque se ha hecho realidad a través de normas y disposiciones,
pero estamos hablando de derechos reales, derechos humanos, ¿no? Entonces, si es que el contenido transgrede lo que está actualmente vigente, ¿por qué el padre de familia no puede establecer algún curso, algún medio impugnatorio? Está dentro de su derecho. Claro que sí, por eso hablamos de que estamos empoderando a los padres de familia, ya que ahora nos gusta esa palabra empoderar, entonces ahora vamos a empoderar a los padres de familia. Eso respecto al número, al cuestionamiento número cuarto. Respecto al número quinto que señala sobre el tema de la demanda, todas las organizaciones, específicamente, claro, las organizaciones feministas, se ven pues vistas vulneradas, transgredidas, porque acá lo real es que no se trata de que ellas están defendiendo pues el derecho de los padres de familia o la integridad de los adolescentes. Esto realmente tiene otro origen respecto al tema del financiamiento que reciben las organizaciones y las ONGs que están apoyando todo este tipo de ideología feminista, el tema de género. Pero yo lo que quería tal vez recordar a nuestros amigos es que lamentablemente Planet Parenthood durante muchos años viene financiando a la organización JUSDEM, que es una organización que está en el Poder Judicial y que lamentablemente vienen adoctrinando a los jueces superiores, jueces de primera instancia y jueces supremos en la implementación de esta distorsión, de esta pseudo teoría, y lamentablemente han tenido un público cautivo y un público que ha asimilado esta mentira de la cosmovisión particular de la sexualidad, que es el género, y vienen impartiendo sentencias en base a estas instrucciones, en base a este adoctrinamiento, y por eso lamentablemente vemos que a través de la señora Barrios y entre otras jueces supremas vienen implementando todo un sistema de capacitaciones obligando a los servidores judiciales y jueces a implementándoles y enseñándoles el tema de la ideología de género, para impartir en base a esta cosmovisión particular, con este lente, ¿no? Y administrar justicia. Entonces, por eso que tal vez no nos sorprende si es que en primera instancia puede ser que resulte favorable para ellos, pero lo real y cierto acá es que la sentencia que mencionaba la señora Susana respecto al tema de Padres en Acción y el currículo nacional, es necesario recordar a todos, y repito, revisar y leer la sentencia, que la mayoría de jueces votó en contra de los padres de familia porque entendían que el tema del enfoque de género era un tema de igualdad entre hombres y mujeres. Así lo resaltó inclusive el doctor Omar Toledo en su exposición de su sentencia, que fue justamente uno de los últimos jueces que apoyaron esta causa. Entonces, si es que supuestamente se trataría de esta igualdad, no, claro, ¿quién no va a querer, no? Igual condiciones de oportunidad, pero acá es otro tema, acá es el tema de la distorsión de la identidad, del financiamiento de las ONGs y lamentablemente la distorsión respecto de la enseñanza que quiere darse a los niños y adolescentes. Nada más. Bien, muchas gracias por su intervención. Ahora le toca formular en 4 minutos preguntas para la contraparte que sería representada por Susana Chávez. Yo solamente quiero hacer una pregunta para la señora Susana Chávez. ¿Por qué todas las organizaciones feministas están en contra del derecho de participación de los padres de familia? ¿Por qué se oponen a la ley 31498? ¿En qué les afectaría a estas organizaciones? ¿Y por qué exclusivamente son organizaciones feministas las que han lanzado este grito desesperado respecto de la participación de los padres de familia, que como indicaba es un derecho constitucional nacional reconocido en la Constitución y en las normas internacionales de tratados en los cuales el Perú se encuentra adscrito? Nada más. A ver, creo que nadie está en contra de la participación de los padres de familia y eso ya estaba totalmente regulado y además así se estaba señalando. Hablaba de la experiencia de Tacna justamente, en donde hay resultados educativos que acaban de mencionarse, donde definitivamente los padres de familia participan. Lo que estamos en contra es que se reemplace la función rectora del ministerio, tal como se ha señalado, que es intervenir con la participación de padres y a través de esto organizaciones con intereses que definitivamente vienen trabajando desde hace bastante tiempo para interferir
con el acceso a la educación y moldear una propuesta educativa que no responde a la realidad, sino más bien a criterios religiosos, a criterios evangélicos, y que trae definitivamente por tierra avances sustantivos, que es lo que ha significado el derecho a la educación. Creo que hay un error absolutamente de percepción. Yo no sabía que la Defensoría del Pueblo podía ser feminista. En todo caso, bienvenida. Tampoco que organizaciones como el Consejo Nacional de Educación sea feminista. El Consejo Nacional de Educación tiene una postura muy clara respecto a este proyecto. El foro educativo no es feminista. La cantidad de universidades que se han expresado preocupación por esta ley porque reconoce que efectivamente es un atentado contra la niñez y contra nuestro futuro, también lo han planteado. Entonces, en todo caso, nos sentimos muy acompañadas en esta lucha para que efectivamente podamos revertir una situación tan anómala como se ha dado. De hecho, lo que se ha hecho en este momento es actuar sobre aquello que no se pudo hacer a través del Poder Judicial. Esto era el resultado que se quería hacer cuando se interpuso esta acción popular por parte de estas organizaciones, y como esto no salió, entonces se ha agarrado la vía justamente de representantes de estas organizaciones. El señor Edras Medina es efectivamente representante de No te metas con mis hijos. El señor Muñante es efectivamente representante de No te metas con mis hijos. Entonces, si tanto hablamos de ideología, acá hay una ideología política que está haciendo, lamentablemente, del Congreso un espacio para el impulso de leyes que realmente resultan en un absurdo. Y lamentablemente sí destruyendo el proyecto país. De hecho, cuando estamos demandando, y esa es otra cosa que creo que sí debe quedar claro, esta es una ley que solamente afecta a las escuelas públicas. Fíjense, no afecta a las escuelas privadas. Esto no es preocupación del sector A, del sector B, a pesar que muchos de estas escuelas también han expresado su rechazo a esta ley. Esta es una ley que está dirigida, orientada hacia los niños y niñas más pobres. Y que además ahora les van a colocar una barrera para tener a tiempo su material educativo. ¿Saben cuánto tiempo demora la planificación desde la elaboración de una propuesta de un texto escolar hasta el momento que llega a las escuelas? 3 años. Es lo que demora todo este proceso. Y así muchas veces se llega sumamente tarde. Haber impedido con esta ley totalmente ajena a la realidad, totalmente indiferente de las necesidades del sector más pobre, definitivamente nos lleva a una situación de crisis. Entonces, nosotros salimos de la pandemia, niños y niñas sin acceso a la educación, y por lo menos a 2 años más de una situación de incertidumbre. Lamentablemente, eso es lo que nos lleva a esta ley. Entonces, yo lamento realmente, y por supuesto, miren, juntas nunca vamos a estar. Podemos discutir, podemos debatir, y no vamos a estar juntas. ¿Por qué? Lo quiero explicar muy claramente. No vamos a estar juntas porque tenemos proyectos políticos absolutamente distintos. La señora representa también una esfera, como ya lo señaló, y me parece sumamente positivo que lo haya hecho como representante de No te metas con mis hijos. Y eso es una situación donde definitivamente hay un proyecto político detrás, que no necesariamente desde mi punto de vista ni aporta a la democracia, ni aporta a la igualdad. Y fíjense, y la igualdad de género no solamente incluye, también incluye la diferencia de hombres y mujeres, pero sobre todo incluye en que las personas no estemos signadas por estereotipos tan fuertes
que hagan que finalmente la idea de que las mujeres tienen menor valor por sus características o por lo que ella hace, sino en esta posibilidad, esta potencialidad que tenemos las personas. Y defendemos la igualdad de género, ¿por qué? Porque queremos erradicar el bullying de las escuelas. No más niños que sean maltratados por no responder a un estereotipo de género, por no responder a una manera de ser, sino que sean respetados en su integridad y como somos, y sin imponerle formas que muchas veces resultan de altísima violencia. Queremos erradicar la violencia en las escuelas. ¿Saben cuál es el lugar que más temor tienen los niños en las escuelas? Nosotros sí hemos estudiado los baños, y particularmente los baños de varones. Y eso, ¿de qué tiene que ver? Tiene que ver con esa violencia machista, que creen que efectivamente el sexo es un acto de dominación, y es un acto de dominación del más débil, porque es una manera de feminizarlo, porque lo femenino es débil. Entonces, es algo que sí tenemos que sacarnos del frente. Y sí, si estamos dispuestas ahí, sí, yo le digo a la señora Paola, a luchar contra ese machismo, a luchar contra esos estereotipos, a luchar contra la discriminación, seguro que vamos a coincidir en cientos de caminos. Pero mientras que esos elementos estén presentes, mientras que la discriminación sea un elemento clave, mientras que esa discusión ridícula que hemos tenido en el Congreso con el tema de los baños no sea la carcajada de todo el mundo, creo que podemos realmente pensar en un país distinto, con menos odio, con menos separaciones. Y ojalá ese es el camino que tengamos que presentar, ¿no? Entonces, ahí, por ahí lo dejo. Muchísimas gracias por su intervención, muchas gracias por las dos partes. Ahora vamos a pasar a la parte de la conclusión. Empezamos por Paola Martínez para que dé todos los puntos a lo largo del debate. Tiene 8 minutos y luego la señora Susana Chávez igualmente tendrá sus 8 minutos para concluir. Sí, bueno, en relación a la ley 31498, lo que busca, ¿no?, es empoderar a los padres de familia, reconocer la participación que ellos deben tener en el proceso educativo de sus hijos y recordar que es un derecho constitucional, ¿no? El artículo 13 lo indica claramente, que ellos pueden participar, y también es una de las políticas educativas en las cuales, que son participativas, ¿no?, en las cuales los padres de familia deben participar. Entonces, dentro de ese marco de leyes, de la ley de APAFA, de la norma constitucional y de los tratados, no existía ninguna norma que operativice la participación. Entonces, allí entra la 31498, la ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Es importante resaltar que esta ley no solamente, digamos, fiscaliza, ¿no?, o los padres de familia pueden participar dentro de este proceso de veeduría solamente respecto de los temas de género o feministas o de los pseudo derechos reproductivos y sexuales, sino también respecto al tema de la historia o tal vez sobre la promoción de algún delito. Enmarca que el contenido educativo y textos escolares tienen que ser de acorde a los valores, los principios y de acuerdo a las normas vigentes. Respecto a la participación de los padres de familia, en efecto se da en primera instancia en los colegios estatales, porque se entiende que los padres de familia que acceden a una educación particular, pues ellos eligen el tipo de educación que sus hijos reciben, ¿no? Hay colegios que tienen alguna tendencia, digamos, religiosa, católica o evangélica, o tal vez que se centra en un tema de bilingüe, ¿no? Un enfoque distinto, o tal vez colegios como que tienen una perspectiva, enfoques distintos, y entonces son los padres de familia quienes deciden matricularlos o no dentro de este ámbito, digamos, de educación privada. Se reserva, digamos, los padres de familia tienen ese derecho de poder escoger dentro de estas, digamos, variedades, poder escoger, ¿no? Pero ¿por qué esta ley entra justamente al tema de la enseñanza
estatal, porque las organizaciones feministas, organizaciones internacionales, ¿no? Vienen impartiendo la enseñanza de esta cosmovisión particular, y allí donde entran los colectivos, las organizaciones civiles, las APAFAS, todas en poder participar y reconocer el derecho de los padres de familia respecto de este contenido, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado es importante determinar la responsabilidad de los funcionarios, quienes lamentablemente, a pesar de las observaciones que los padres de familia puedan realizar respecto de este contenido, puedan ser debidamente sancionados, y también que los padres de familia puedan ejercer el derecho de impugnar, ¿no? Porque no solamente basta que los padres puedan ser quienes ayuden a determinar el contenido, a observarlo, sino también el derecho a impugnar si es que, a pesar de que los representantes han trasladado estas observaciones, el Minedu no haya observado o simplemente haya ya definido la impresión de estos libros o compartir de estos materiales dentro de las páginas que tiene el Minedu, ¿no? Es un derecho constitucional que se debe respetar, y que, bueno, lamentablemente las organizaciones que no están en contra pueden interponer cualquier recurso impugnativo que ellos consideren, si es que consideran que se vea afectado algún derecho. Pero lo importante es poder y hacerles recordar también a todas estas organizaciones, incluida también a PRONCES, que si resultara una sentencia en contra, ¿no? O si se dejara sin efecto esta ley, tengan por seguro que nuevamente los padres de familia propondrán otras iniciativas legales, como ya viene surgiendo a través del despacho del congresista Alejandro Muñante, para vigilar los contenidos y mantener vigente el derecho de los padres de familia, porque es un derecho humano, realmente reconocido y realmente llamado como tal, un derecho humano, ¿no? Eso por un lado. Y por lo otro es resaltar que nosotros sí estamos de acuerdo, y lo importante, que algo me olvidaba y me olvidaba mencionarlo, era que el artículo 2 de esta ley, la 31498, indica claramente que los contenidos respecto a la educación sexual que sí deben impartirse, y lo voy a leer, dice: los contenidos deben estar orientados a promover y proteger el desarrollo integral de la personalidad mediante el desarrollo de valores para la educación sexual y la prevención de adicciones, conductas delictivas y acoso escolar, entre otros. Estamos de acuerdo que se brinde una educación sexual, pero en base a principios y valores, donde se resalte el tema de la enseñanza desde lo científico, pero también desde el lado de la prevención, que es lo más importante, y creo que es lo que mayor ha motivado las diversas organizaciones a que esta ley pues salga finalmente ya promulgada y ahora ya en entrada en vigencia, para que los padres de familia puedan intervenir en contra de esta educación que viene del otro lado, que es la educación sexual integral, ¿no? Que no ayuda a prevenir, que no ayuda a reducir ni disminuir los problemas que dicen que van a solucionar, ¿no? Entonces es importante señalar eso. Y por último, indicar de que a los padres de familia, que animarlos a que puedan adherirse a la PAFA de la institución educativa en la cual sus hijos se encuentran, o en todo caso conformar sus propias organizaciones y registrarlos debidamente, para así poder participar en este proceso de veeduría que tienen los padres de familia respecto de los textos y materiales educativos. Yo creo que con eso ya podría cerrar. Bien, muchísimas gracias por su discurso. Le damos pase para que finalice el debate a la señora Susana Chávez. Sí, muchas gracias. Yo creo que una cosa bien importante que hay que señalar, el derecho de quién estamos hablando y cuál debe ser el derecho que tiene que estar en el centro de este debate. Es el derecho de los niños y niñas a recibir una educación. Eso es lo fundamental. O sea, ¿y cuál es el derecho de los padres? Para comenzar a mirar. De hecho, está tipificado, y los padres, por ejemplo, sí tienen derecho a elegir dónde va a recibir esa educación. Pero quien tiene que tener el centro del derecho son los niños y las niñas. ¿Y para qué es el proyecto educativo? El proyecto educativo, ojo, tiene funciones según nuestra propia Constitución. Y de estas funciones,
¿para qué sirve? Sirve justamente para ese proceso formativo, para hacerte con habilidades para el trabajo, pero sobre todo habilidades para desarrollar tu vida. Entonces, un proyecto educativo tiene que no perder de vista ese enfoque central. Son los niños y las niñas los sujetos directos de la educación. Primero, porque tiene que ser una educación transformadora. Tiene que ser una educación para hacernos una mejor sociedad, una sociedad más tolerante, más inclusiva, menos discriminatoria. Entonces, de ese proyecto educativo estamos hablando y ese es el proyecto educativo que estamos defendiendo. Entonces, colocar a los padres en el centro del derecho a la educación es, creo, desviar la mirada. Y es allí donde perdemos de vista lo que significa la importancia de la educación. Entonces, creo que todas las familias que tenemos hijos hemos querido dar lo mejor, aquello bien que es intransferible. Y ese bien intransferible, lo único intransferible que podemos dar los padres y las madres es la educación. Nadie les va a arrebatar la educación a nuestros hijos. Por lo tanto, para que eso quede como claro, ¿qué necesitamos? Buenas escuelas, con lo mejor de la tecnología, que puedan a su vez lograr que esto genere de alguna manera una mejor base social, pero también de conocimiento. Fíjense, con todos los límites que hemos tenido en la educación, por supuesto que hemos cambiado muchísimo. Mi madre es totalmente distinta a lo que soy yo, seguramente con una mayor mirada del mundo. Mi hija tiene otra visión del mundo y tiene una época distinta. Y eso es lo que queremos, eso es la evolución que deberíamos apuntalar. Y en ese sentido, creo que no debemos de perder de vista esta contribución que tiene la educación. Por eso es que la educación es tan importante. Por eso es que la educación es parte de la obligación del Estado. Porque además es importantísimo señalar, la escuela es la única loseta en donde pueden pisarse niños pobres, niños ricos, de cualquier condición. Lamentablemente, ahora tenemos una escuela totalmente distinta, separada. Pero, por ejemplo, San Marcos, nuestra universidad, es el espacio común donde llegamos distintas culturas, distintas maneras de pensar, distintos alcances y que nos van formando. La escuela es eso. La escuela es ese espacio formativo que justamente debe darnos herramientas para la vida. Y a lo mejor herramientas que no tienen nuestros padres, pero que sí lo tenemos que tener las nuevas generaciones. Entonces, por eso es tan importante, tan vital, no perder de vista quién es el sujeto directo de la educación. Teniendo eso claro, creo que podemos tener otros diálogos y abrir otras reflexiones. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a ambas partes por participar de este debate. Ha sido un debate muy productivo.